Debería ir. Sí, soy Géminis. Soy Géminis, como también es. ¿Tienes más de Géminis? Paul McCartney. ¿De verdad? Sí, Cacho, po. Ya, estoy grabando. No me voy a ya. molestar en saludar porque se pega el Darío, po. El guante está estudiando medicina. Y nadie lo mandó para allá. ¿Cómo está esto así? Bien. Aquí con el New Year. La Toti. La Toti es bacán, po. La Toti, los auditores que siguen, que ahora sí existen. De hecho, la primera vez que grabamos contigo, Toti, no había nadie. De hecho, creo que fue el octavo capítulo. Habíamos pasado los 40 sin contar los de los Beatles, que ya son más de Ujú, 50. Y ahora ya si hay un público más fidedigno, donde llegan mensajes y la weá, para ese recuento que hicimos con encuestas en ujú. Instagram. Participaba caleta de gente, así, yo no pensé que iba a ser tan así, pensé que iban a ser como mis amigos y los músicos que hemos invitado que siguen la página. Había un montón de gente que yo no conocía y como va, la weá buena, pues, estamos creando Ujú. cierto grado de comunidad y, y la gente te escucha, pues coinciden que todas las veces que has estado tú ha sido también con el profe, Ujú. excepto el de Deftones. Ahí fue con el Pedro. Ese, Pero puta, igual ese de fue. esto no hicieron. El último, el que sacaron el año pasado, el Ah, OMS. En estricto rigor sacaron dos, pero uno es como reversiones del White ah, Album. como repackage. Claro, Mm. como el que hicimos contigo, como el Tree of Clues. Ah, sí. ¿No? Que tampoco es un disco. Son los 20 años del White Album, es un CD doble. Y el segundo son Ujú. puros remixes. Ah, sí. En estricto rigor podría ser que ni siquiera sean de Deftones, porque hay unos que cambian demasiado. Como también hay unos que cambian muy poco. Como el de The Cure. ¿Cómo se llama? Robert Smith. No cambia nada. Es un trabajo muy pajero. Ya, pero se me lleva como una emoción. A mí me gustó ese remix. Como que le cambia la vibe nomás. Aunque, Yo siento que no bueno. tanto. No sé, es que esa es mi canción favorita de Stones, entonces como que igual de repente cuando uno le pone más atención y le va a hacer un cambio, es como que te queda más como, te prende más. El video es bueno. No lo he visto. O sea, no es un video, son como esas visuales, que son las Ah, mismas que sí. salen en Spotify. Ah, Que estos gallos le hicieron para el de Knife Party, que el remix ujú. lo hizo Purity Ring. Bueno, ya ahora artistas, de hecho, como Phoebe Bridgers, como que sacan para todos. Bueno, hay artistas grandes, así como los Beatles también. Abrí Spotify, o sea, abrís la canción y te sale un video para todas las canciones, con la Sí, época po. y lo. Qué bueno porque le da más corte. Yo me acuerdo que la primera vez que vi eso fue con Underworld y que iba a la cagada, pero ahora es mucho más normal. De hecho, es como poco menos que mínimo para un lanzamiento Sí. así grande. O ponerle las letras. Antes, no sé si te acordáis que como que te diera un link de Genius, pero ahora eran Ah, como sí, super po. hits. Y ahora es más fácil poner las Todas letras. tienen, Sí. Y o era como casi un bot todas. muy malo para el tiempo y como que ponía unas curiosidades entre medio, no sé si te acordáis. Y como que las Sí, curiosidades sí, sí, de seguían acuerdo. cuando empezaba la letra de nuevo. Ah, ya pues, nuevamente, para los que nos siguen, va a haber un recuento de fin de año cuando el Darío se preocupe. Em, cuando se preocupe, cuando se desocupe. Y hoy día hay que hablar de... ¿Puede ser el disco de Chamber en el 2020? No sé si ese sea Mm, el... O sea, en Chile salió caleta de Chamber muy interesante, pero a nivel internacional... Bueno, es que... Bueno, ahora vamos a ir desarrollando, pues yo igual tengo como cierto ripio con este disco que muchos incluso tienen que ver con ella y su primer disco. Creo que es mucho más centrado. Y hay artistas como Clairo en los que no paro de pensar escuchando esta cuestión. Y creo que eso puede ser un poco negativo porque habla de una poca capacidad ambiciosa, pero son detalles los que vamos a entrar. Pues. Porque primero corresponde presentar a Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers, una mina, trabaja como banda, hace ante todo un pop muy sensible. Yo creo que pasó de indie
indie folk en el primer disco a hacer como indie chamber ahora. No sé si estoy de acuerdo con eso. Mm, sí, no sé, es que como que yo realmente nunca he pensado así bien el género como de la Phoebe Bridgers. Yo siempre lo he relacionado muy así como, más que con un género, así como con una movida de mujeres que están haciendo música hoy en día, que son de esta movida más indie. Por ejemplo, una que a mí me gusta mucho, que es la Mitski, una de ellas. ¿Ya? También, por ejemplo, he visto que ella también tiene una cosa que se llama Boy Genius, ¿Ya? que sí, creo que es Boy Genius, que es una colaboración de ella con otras artistas más como de este como movimiento indie que está hoy en día, que está otra que es la Lucy Dacus, que también ella tiene como toda esta onda muy parecida a la Phoebe Bridgers y la Julian Baker. Entonces yo más que nada de relacionarlo así como con un género específico, así como chamber o indie o folk, yo lo relacioné más como con este movimiento como de mujeres que hacen música independiente. Generalmente tocan guitarra y están un poco influenciadas por como un rock alternativo, pero tienen como esa sensibilidad de repente más femenina y que de repente igual se enfocan mucho en la letra. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Es que yo igual me sentí súper buena idea como pensando en tratar de verle lo propositivo de este disco pensando en artistas femeninas. Y en algún momento como que me sentí hasta un poco machista porque la música es música, ¿cachai? Venga un hombre, venga una mujer. Creo que cuando uno habla de, pongamos un género más o menos como, no para bien, pero dominado por hombres, el hip hop. Uh-huh. ¿Cachai? Uno no piensa en artistas de hip hop y se pone a compararlos con artistas de hip hop hombres. Entonces yo me sentí medio gil haciendo eso, pues pensaba en Lord, pensaba en Mitski, que igual son distintas, pues yo creo que Mitski apunta más al ambient, Lord dentro de todo un poquito más rock, haciendo un alcance desde el O más, alternativo. y más electrónica, según yo la vi acá. Sí, también, pues claro que si fuese por eso en el mismo saco, hasta podría entrar Grimes, en algún sentido. Tampoco quería abusar de eso en mi mente, o sea, loco, sino, no porque sean mujeres. No sé, porque yo creo que aquí hay elementos en común con Wolfaris. Wolfaris es un puro hombre, pues, la que canta es Mm. mina. No, pero por ejemplo, no sé. Te voy a poner un ejemplo de que yo que he estado desde chica en el internet Sí, y de repente no son artistas que en sí su música, o sea, si pones en comparación, no sea, te pongo así como que sean artistas indies, entre comillas, aunque de repente algunas sí son como plant-based, como creo que así se dice. sí. No sé, uno compara la Grimes o la FK Twigs con, no sé, con la Lana del Rey, y que uno dice, pero si la música no suena nada parecido, pero de repente yo siento que son artistas que se conectan entre sí por la fanaticada que tienen, y de repente por este como mensaje como más representativo de como de mujeres en la música como indie, por ejemplo, porque yo realmente todas estas artistas que me gustan mucho hoy en día, yo las cacho así, por ejemplo, no sé, muy chica escuchando a Lana del Rey y de ella pasé, por ejemplo, a Lord, a Marina and the Diamonds, después a FK Twigs, a la Grimes, después de eso hasta la Fiona Apple, que ya viene de mucho tiempo antes, y de ahí hasta la Mitski, no sé, por ejemplo, de hasta que estamos hablando hoy en día, que es la Phoebe Bridgers. Y de repente siento que, a pesar de que no son de un género todas, al final igual tiene una conexión que tiene que ver más como con entre la escena que tienen y la fanaticada que comparten. ¿Y tú no crees que hayan como elementos de sensibilidad femenina que solo existen en ese carácter de mujer? O sea, Sobre yo todo creo como que interpretación, yo tiene creo. que ver como con esta, como igual compartir como esta experiencia como de ser mujer, que de repente ya igual trayendo lo demás atrás, no sé, por ejemplo, un artista que a mí me encanta mucho que lo ha hecho es la Joni Mitchell, que habla muy de ese punto de vista de que ser mujer, experiencias de mujeres, como
y ponerle ese toque, que según yo igual es como de repente súper importante de repente para cuando uno busca música que uno se quiere identificar. Y yo creo que hoy en día esa es la movida que existe hoy en día para identificarse con una música contemporánea que toque temas de repente más sensibles o que sean más reales, porque ya uno dice, ya, pero no sé, la Selena Gómez o la Demi Lovato, pero igual de repente no se sienten tan auténticas como estas artistas, no sé. Taylor Swift. No, a la Taylor Yo- Swift sabéis que ahora le tengo mucho respeto con los últimos dos pero álbumes que sí, ha loco, sacado. robó una identidad. Esto ¿De que quién? ponía Fantano de que está haciendo cosplay, yo la encuentro razón, la verdad de las cosas. Era un cosplay. Ay, no Era un sé, yo lo cosplay. encuentro como David Bowie, o sea, no comparándolo así directamente, pero en el sentido de que toma como personalidades y quiere experimentar otro lado de la música. Si al final, igual la música la hace ella, igual escribe ella. Sí, pues esa es una de Entonces, las gracias que siempre tuvo Taylor Swift. Yo me acuerdo de eso cuando sí, era pues. chico. Donde la escuchaba con mi hermana en la radio Disney. Siempre se me hizo mucho más llamativa que otros artistas de esa onda. Y como que sabía eso, porque era como un dato así, como muy típico que ella le escribía, pues. Y creo que en esa época como de pop MIDI muy como directo, muy a la cara, como sin rodeos, ella Sí, era pues. harto más interesante. Dentro de ese Ujú. mundo, así, insisto, Radio Disney, porque ¿cachai? En ese No, sí, momento pues. existía artistas femeninas que estaban haciendo cosas brígidas, pues. Y No, por eso, es que yo siento que todas estas artistas, todo este movimiento que yo te relaciono son estos que se apartan un poco de eso y por eso al final, aunque su música no suene nada similar, se terminan relacionando. sí, yo creo que ahora igual hay un rescate que creo que un poco, yo igual tengo serios problemas con los dos discos de Taylor Swift, pero creo que, y lo conversamos en su momento cuando hicimos el podcast de Charlie XCX, que hay un documental alemán, o sea, el alemán tiene subtítulos en alemán, pero entrevistan a puros gringos, o sea, no gringos, son ingleses, pues hay G. Cook, a Sophie, a Ujú. Charlie XCX, dura como 20 minutos. Y ellos hablan de que la Charlie estuvo en una paradoja brígida, pues, porque le tocó trabajar con Iggy Azalea, le tocó el éxito de I Love It, el de Ujú. Boom Clap, que era como muy en la onda de lo que en ese entonces hacía, no sé, pues Carly Rae Jepsen. Carly Rae Jepsen después también se dio vuelta la chaqueta de una forma, digamos, que se nota mucho más honesta que Taylor Swift, por ejemplo. Y la Charlie también apuntó a ese lado, pero sin explorar las sensibilidades más indie, pues se fue a Sí, una pues. parada súper impresionista de que parece ser que es como un pimponeo, Ujú. porque pasó del... Ay, con la que viene antes del Pop 2, el Ujú. Number One Angel, ¿o no? Sí, el Number One Angel y antes venía el Soccer, que es como el más Claro. pop, así como... Sí, pero el Number One Angel yo creo que igual sigue esa lógica y parece que es un pimponeo porque el Pop 2 en su momento era como el disco de exacerbación de la Charlie, que yo te Ujú. doy el punto, lo he sabido reconocer con el tiempo que ella como que medio deshació en el homónimo. Se nota que busca ser más oreja y parece que ahora lo retomó con la joya que sacó el año pasado. No sé si lo irá a mantener, pues siguiendo esa lógica ahora debería venir otro disco como muy oreja. Pero oye, Sí, quería complementar pero... lo que decían, perdón, era que era una paradoja de una artista que tenía un potencial así extremo, que estaba un poquito encerrada en ciertas condiciones de industria que al final eran las que ella necesitaba para explotar. Y ahora creo que la gente, o no sé si nosotros que estamos como inmersos en un mundo de gente que escucha música de forma no casual, onda nunca, Ujú. nos damos cuenta e intentamos buscar, o sea, yo no sé si no sé, o no sé si esto es lo que está pasando en la corteza de la casualidad, o si derechamente no hay artistas femeninas que lo sean como Iggy eh, pero creo que hay una búsqueda por un sentido artístico así importante. Yo creo que en casos como la Charlie es natural. Carly Rae Jepsen es natural. Yo creo que de verdad que Taylor Swift es una cuestión así inventada de marketing, sacada de la raja y se nota en la calidad musical porque son géneros que no entiende y lo entendería si fuese ya un disco, pero son dos el mismo año, que ninguno le dio el palo al gato, como que se nota, po. Y hay minas que siempre hicieron lo contrario, pues no es como que se tuvieron que pasar de género, como Phoebe Bridgers, como Lord, como Grimes, o sea, que como Bjork en su momento. Ujú. em, Ya, pero es que según yo tiene que ver con una cuestión que ha madurado y que tiene trayectoria, porque yo creo que estamos hablando de artistas que no tienen
A lo más, la más antigua tiene máximo 10 años de carrera. Claro, pues, ¿cuál sería? Lorde. Como... Pero pensando mm, como en artistas que los discos más importantes son en la década que terminó recién. sí, pues, sí, puede ser. Lord, quizá. Sí. No, es que igual, es que... Que puede ser Fiona Apple, pues, pero que ya eso es como Pero considerarlo no, una es que cuestión porque es mucho más antigua. Sí. Fiona Apple es una decepción porque ella saca un álbum cada década, entonces... Claro, pues. O incluso puede ser Björk, porque pero tampoco sé si son discos tan rescatables, si son creativos y todo lo que hay más para alguien de su edad. Pero no significa nada. Pues. Bueno, a lo que hay que con esta cuestión es que yo creo que hay una moda que apunta a cierto valor artístico en el pop. Creo que incluso Billie Eilish es una buena forma de graficar eso. Sí, no, sí, de Como, hecho, o sea, yo igual le tengo respeto a la Billie Eilish más allá del meme y la cuestión. Pero yo igual de claro, repente siento que la Billie Eilish al final igual es un marketing así como de todas las como niñas indie alternativas, así como claro, pues. a pasarlas como este. Porque yo me acuerdo, o sea, igual en su momento la Lord cuando fue Royals, igual, o sea, ganó Grammy, le fue súper bien, fue igual como hit, pero siento como que fue mucho más orgánico que de repente que Billie Eilish, no sé. Claro, pues es que es como, sí, o el grunge, así, como Mm, deprimidos, con camisa larga. ¿Cachai? Un poco lo mismo para que viene de Billie Eilish, pero que igual tenían caleta de atención mediática. ujú, Y aún así la gente se identificaba como si fuese parte de un círculo chiquitito. Que es lo mismo que pasa ujú, ahora, ellos tienen todo su derecho. Ahora, yo creo que más allá de eso, que tiene que ver con la gente que lo escucha y con un poco la estrategia de marketing que tienen estas personas, la música es la música. Y el disco que tiene la Billie Eilish es súper sólido, súper, ujú. súper sólido. Y yo creo que va para allá. Ojalá no se repita. Y de hecho, aunque se repitiese, así. Aquí también hay una de las del pop que me gusta explorar, o sea, que me gustaría explorar cuando hablemos del disco de la Phoebe en profundidad, que tiene que ver con lo platónico que puede ser de repente. Y no, ahí la Phoebe la chunta a medias. Bueno, ahí vamos a hablar en su momento. Quería hablar al tiro de Phoebe Bridges. Quería hacer un preámbulo del primer disco. ¿Tú venías ahí Mm, habiendo escuchado el primero antes de que este saliera? no, yo a la Phoebe Bridgers igual escuchaba su nombre desde hace unos años. O sea, yo creo que escuché como una o dos canciones del anterior, pero nunca había escuchado el álbum completo antes el primero antes del Punisher. Ya. Había escuchado de sus proyectos como con Boy Genius o cosas así como muy repartidas, pero realmente a mí la Phoebe Bridgers me empezó a llamar la atención este año cuando sacó Punisher. Y eso te llamó a escuchar el primero, supongo. ¿Mm? Eso te llamó también a escuchar el primero. Sí. Ya. Yo no conocía a la Bridgers hasta que tú dijiste, esta mina se despachó lo mejor del año. Y fui y me encontré con una gran sorpresa, sobre todo en el primero. Sobre todo en el primero. Encuentro que es Uh-huh. más conciso como obra y el mejor apuntado, po, pero no es el tema de hoy. Po. Uh-huh. Punisher, junio Punisher. del recién terminado 2020. Eh, dejó la academia, po, un 8 en Needle Drop. Lo que le sigue destacando, este disco salió en muchos charts, o cuando salió en su momento, cuando se estaba terminando ese 2020. Algunos directamente lo tiraban de primero, pero el que figuraba, figuraba. Po. Y, Sí. y yo entiendo por qué, pero creo que hay debilidades. Poder, tú lo elegiste como tu favorito, Sí. poniéndolo encima de loco, bestias que son Fetch de Buttercalls, ¿cómo es? The Fetch Bolt de Cutters. The Ball Cutters. Ese. Y para qué decir, no, I'm feeling now. Eh, explícate. Uh-huh. Bueno, o sea, yo primero que nada, siempre que hago mi ranking de álbum, que como que igual lo llevo haciendo hace unos años, porque me gusta la música. Y bueno, yo la verdad como que nunca lo pensé como en el sentido de calidad. O sea, ya obviamente
de repente uno escuchando música igual como que uno empieza como a desarrollar un oído más sofisticado y ojalá no suene como muy pretencioso, pero eso. Entonces igual de repente uno tiene como términos entre el gusto y la calidad. Yo la verdad siempre cuando hago esto lo hago más por eso, por el gusto, como que el disco fue más entretenido para mí escuchar cuál disco de repente me marcó así personalmente igual. Y yo creo que entre la pandemia, porque igual es un disco de repente uno dice que más pesado como anímicamente, es como más sad, triste, melancólico. Sí. Y yo creo que tocó mucho como con las experiencias que yo creo que todos compartimos este año con el tema de la pandemia, no sé, entre conflictos eh, personales, de salud mental. Yo igual familiarmente igual tuve complicaciones, entonces igual en eso yo creo que de repente acompaña mejor ese tipo de álbum que no sé, que el de Charlie, que me gusta, me encanta, y el de la Fiona, porque igual me dio mucha penita no ponerlo de uno, porque yo soy muy fan de la Fiona Apple desde que soy muy chica. De hecho, yo me acuerdo haber escuchado el When the Poem, que es el que sacó antes de ahora del The Fetch the Ball Colors, como el año que salió, yo tuve que haber tenido como 10 años por ahí. Y haber esperado todo ese tiempo para que saliera este, y me dio tanta lata tener que ponerlo abajo. O sea, me encantó el álbum, sí, la Fiona Apple yo la encuentro muy diosa. Pero al final del día, eso, yo encuentro que es un álbum, el Punisher, un álbum que puede haber conectado más. Son canciones que me llegaron más a lo personal y yo siento que el concepto del álbum también coincidió con una etapa de mi vida y en qué momento estaba. Por ejemplo, ya iba a ser chiste interno, pero por ejemplo, el 2018 mi disco favorito fue el Twin Fantasy Fury. el Furry, el Twin Fantasy del Cursed Herbes, que ya, o sea, uno le puede criticar mucho, pero yo lo encuentro genial. No, Y sí se la han verdad, envejecido súper bien estos 2 años. sí, no Muy igual, bien. pero a lo que voy es que al final del día ese álbum salió como mi primero porque igual coincidió con una etapa de mi vida por cosas que estaba pasando y de la forma que igual como que hasta me ayudó a darme cuenta de cosas. Entonces, en ese sentido como que de repente igual yo siento que igual es una crítica que le puedo hacer como a los críticos, valga la redundancia, hasta este podcast se le podría hacer. Pero esa cuestión de que al final, yo siento que la música al final del día está ahí para que la gente se retenga, para que la gente se conecte. Entonces, de repente encuentro que igual eso de hice tanto por la calidad y no tanto por cómo conecta con la gente y cómo le choca a la gente en cierto momento de su vida, igual de repente puede ser como demasiado pretencioso. Sí, po. Por algo. Por algo nadie está ni ahí con. Sí, po, el metal progresivo, instrumental, que está hecho por genios, ¿cachai? Uh-huh, Donde es que tocan la raja. No significa que sean capaces de tocar sensibilidades. Tocar, uh-huh. no tocar de un instrumento, sino que tocar en la gente, pues, en el Sí, oyente. po. Que yo no sé si sea un valor agregado así objetivamente, pero entiendo dónde va y entiendo que o sea, hay discos que donde la sensibilidad es un factor tan determinante que no se puede desligar y que es una cuestión que para mucha gente es una falacia, como es la discusión seria. A mí me ha tocado Uh-huh. enfrentarme a eso. Y yo creo que en parte lo es, pero también creo que es parte de un condimento. Uno tiene que meterse en esa cancha para empezar a hablar, pues si este disco... Porque ya, por ejemplo, tú hablaste del de la Charlie, que el de la Charlie igual es un disco que de hecho literalmente sale desde la cuarentena. Todas las letras Uh-huh. vienen a partir de esos sentimientos que se generan ahí. Pero expresado de otra forma, pues, ¿cachai? Expresado desde saturación y no sé si gritos, Uh-huh. pero ¿cachai? Como voces muy ampliadas, como muy procesadas, con sonido muy bubblegum bass, que es lo que ella hace. Sí, po. Y apunta a una cuestión muy distinta a lo que hace esta calle, pues. Uh-huh. Pero como dijo una vez Björk en una entrevista, que es la que sale con la tele que es como icónica, Sí, que dice que al final del día hay música para estar feliz, hay música para estar triste, hay música tonta,
y hay música para ponerle más atención. Entonces, según yo, de repente es simplemente uno se puede poner pretencioso, y es verdad, pero uno igual también tiene que tomar de repente esa música que puede llegar de distintas formas, como dije, como anteriormente, anda, que de repente nos dé la mejor calidad, pero que llega más personalmente a las personas. Sí, pues, los casos más idóneos son donde son las dos cosas al mismo tiempo. Pues. Ponte Uh-huh. tú, lo más a la segura sería decir los Beatles, pues, ¿cachai? Son Uh-huh. canciones súper entretenidas que podéis escucharlas así nomás, como también podéis escucharlas poniendo la atención y considerando el contexto histórico y te dais cuenta que son así monstruosas. Como también podréis no hacerlo, que es lo que hace un montón de gente. Pues no sé, lo otro lo hablamos con el Lucho en un podcast secreto. Pues, hay canciones que de repente la gente no sé si cacha lo importante que son, sobre todo en el contexto del disco. Ponte tu Heart de Nine Inch Nails. Ese disco revolucionó lo que es la electrónica industrial. Uh-huh. Y no toda la gente lo sabe y está en su absoluto derecho. OK Computer tiene hartos hits y definió caleta de reglas de lo que iba a Uh-huh. seguir del pop rock de ahí para adelante. No habría lo mismo de otro disco de Radiohead, porque creo que el Kid A no es un disco como fácil de escuchar y el In Rainbows como que te tiene que gustar Radiohead. Y el Defense podría ser otro así como más escucha, pero no ha definido tantas reglas como si lo hizo OK Computer. Po. Entonces lo que voy es que claro, uno realmente se expone a esas cosas y puede tomar los dos caminos. Po. Con el cine pasa algo similar, porque tú te puedes morir del entretenimiento viendo Parasite, ya voy a poner una que todo el mundo vio. Uh-huh. Y pues ya está ahí echado como vaca, comiendo y la vais a disfrutar a concho. Pues. Como también podéis verla con lupa y también la vais a Sí. disfrutar a concho y se te va a quebrar la cabeza. O esta gente que la malinterpreta, como que, no sé, o sea, ya, hablando de Parasite, momento cinéfilo, paréntesis, o sea, todos sabemos que Parasite anda escuchando lo que dice el director, el Bong Joon-ho, que es una crítica social y toda la cuestión, y hasta he visto gente que dice que no, que esta es una crítica a la gente envidiosa y no sé qué Sí. cuestión, y que sí. Entonces al Pero, final, o la cuestión, por ejemplo, un tema que nosotros hemos hablado mucho de que eso del As and Them, y que hay gente que piensa que yeah. es una canción de amor. Claro, pues. O sea, yo creo que corre más por una cuestión de interpretación. Mira, es súper fácil escuchar el radio alguna canción de Pink Floyd y no estar ni ahí con el contexto de la magna obra que puede ser ese disco, salvo que sea, no sé, Wish You Were Here. Que hay mucha gente que habla así como que el gran disco de Pink Floyd, un punto que está bien, porque es súper apretado, o sea, ese disco no se arriesga nada, si son como 5 canciones y es súper fácil no fallar en ese contexto, pues, cuando ya estáis súper maduro. O sea, creo que es mucho más interesante de Wall o Animals. Mm. Bueno, hay una de otro costal. Y sí, pues sí, hay corre por una cuestión de interpretación. Bueno, hay una lupa mal ejecutada o una vista rápida o derechamente no querer asumir la cuestión como es. Y eso se ve en la gente que paga 80 lucas para ir a ver a Roger Waters y enojarse porque le dedica una canción a Víctor Jara y se van del estadio y lo tuitean. O en YouTube pasa lo mismo. Y no sé para qué chucha pagan la entrada y van si se van a enojar por el contenido político de la banda. Y YouTube igual es como viola explícito y Pink Floyd es súper explícito, Sí. entonces no, en verdad no sé qué pretenden como bueno, cosas de fachos. Ya pues, Punisher. Punisher, bueno. ¿Tú crees que tiene un arco que se puede resumir en términos líricos? O sea, A mí es me que costó yo, encontrarlo. en sí yo creo que tiene que ver con una cuestión más que como un concepto como particular. Yo creo que tiene que ver como canciones repartidas de distintos temas que para mí de repente con el tema sónico que tiene el álbum y de repente está el sentimiento, o sea, porque en sí no hay ninguna canción que yo te diga así que me den ganas de pararme y bailar y como cagarme la risa tampoco. Pero de Mm, repente sí tiene como las letras son más melancólicas, tienen un aspecto más introspectivo también. Y también, yo creo que más que nada es como un proyecto personal, así casi como
pucha, estoy en esta parada, estas son distintas cosas que me están pasando, voy a escribir de esto. Yo lo veo más así. Sí, se nota que, o sea, ya para no salirme del tema lírico, Ujú, eh, claro, y de hecho llama la atención lo que tú comentáis del efecto personal que puede tener uno con la pandemia, porque es tan introspectivo ujú, que la corteza, lo que sea que esté pasando en la corteza del ser humano, da lo mismo, porque no son efectos que vayan directamente relacionados con lo que esta calle está expresando desde muy adentro. Hay casos que no, pues, o sea, hay casos donde yo creo que sí son como más separables, ujú. pero en la gran mayoría no, pues, o sea, una radiografía así intensa, con sonda, con una cámara con una sonda a su alma. Y claro, en ese sentido es como, al no estar tan consciente como de la corteza, de contexto que ella maneja, es fácil a su vez que uno no tenga que considerarlo a la hora de pensarlo, sino que como ya hundirse en lo que significan los sentimientos. Y creo que esta es una mina que hizo muchas cosas a partir de, no sé si necesariamente la letra, pero sí la melodía. Se nota que, bueno, como es tan típico del chamber también, como que cuando tiene que ser melódico, como muy cargado de la melodía, en general todo va a apuntar hacia allá, sector instrumental. Y es Ujú. lo que lo hace rico. Y es lo que hace también que se note tanto cuando hay como arreglos alternativos, con onda contra melodías, cosas así, como en Kyoto, po. Kyoto es una canción que pega, que pega de forma atractiva porque responde un poco a eso, po, ¿cachai? Hay algunas donde esa instrumentación diminuta que hay atrás, Ujú. casi shoegaze, sí, un shoegaze diminutivo, o una forma de acompañar su voz, ¿cachai? Son un montón de refuerzos, deben ser como, no sé, 16 pistas de distintos ruidos, que en cierto modo igual se pueden resumir en tres instrumentos, bajo, teclado, guitarra, y que ayudan un poco a que la mina se desarrolle como bailando con un todo, con lo que hay canciones donde ella lidera y usa bien todo lo que tiene que ver con notas instrumentales para apoyarse y moverse a partir de eso, pues, y para que se entienda que no es tan obvio. Sí, pues yo creo que, de hecho, que lo comentábamos en fechas de podcasters, hay una estructura musical donde Fiona por poco menos que rapea encima, ojalá no se entienda tan burdo, pues, pero rapea en el sentido de que explora métricas que no Sí. necesariamente tienen tanto que ver con lo que se está tocando instrumentalmente. En una instrumentación que de por sí es como bien disonante dentro de un contexto hermoso, pues. Sí. Como que no todos los instrumentos apuntan para el mismo lado, la base rítmica es como bien poco convencional y esta calle se acomoda como puede para hacer melodías que en ningún momento responden a patrones o casi en ningún momento. Y eso es un estilo, la raja. Como también hay otro, porque una instrumentación definida y uno se acomoda según como lo lógico, verso, coro. Y yo creo que es lo que pasa aquí, pero siempre acompañado de un refuerzo instrumental en lo vocal que creo que de forma muy inteligente ella sabe, digámoslo, sincronizar según la temática lírica. Ujú. No sé qué opináis tú de esa observación como de la conexión instrumental y no solo melódica, es que yo no decía tanto melódico como pensando en la línea melódica propiamente tal, sino como el sentido instrumental conectado eh, con su interpretación, po, Ujú. con todo lo que es literalmente en los sonidos que salen de su voz. No sé si encontré que está bien logrado, porque siento, hay momentos donde se despliega y se nota demasiado por fuera y Kyoto, yo creo que ahí sí yo también es un ejemplo de eso. Ujú. Cuéntame. No sé, yo siento que este es un álbum que apunta mucho como a la intimidad y yo creo que el instrumental está como basado en eso, porque al final del día igual, no sé, como en canciones, por ejemplo, la misma en La Punisher, al final tiene todo este como
como decís tú, como todos estos sonidos como de atrás que son mínimos, pero al final te envuelven toda la canción como en este sentido que, por ejemplo, podía apagar la luz, ponerte los audífonos y te desenvuelve la canción completamente en un sentido súper íntimo. Y yo creo que la Phoebe Bridgers siempre ha apuntado mucho más como, o sea, y yo personalmente creo que lo que más destaca de ella son las letras. Entonces siento que en ese sentido instrumental yo siento que responde más a eso y al sentimiento que se quiere evocar, que generalmente es como esto de como intimidad, de poder conectar emocionalmente. Entonces por eso siento que el instrumental de repente se construye así. Sí, concuerdo. ¿Tú crees que hay momentos donde se haga obvia la relación directa en las decisiones instrumentales con el apartado lírico, donde fuera de la melodía, con lo que está diciendo la letra? Porque yo creo que igual es desligable, hay cosas que se pudieron haber hecho de otra forma y hubiesen quedado igual de bien, claro, pero con otro propósito. No sé, yo por ejemplo una canción que encuentro que igual la hace en ese sentido es como la última Line of the End. Ya. Y que al final como que se pone a gritar. Sí, pues. Sí, esa es como la rapsodia bohemia del disco, que igual responde que sea la última, es la más larga. Sí, pues, pero hay... Yo concuerdo en lo que tú decís, pongamos por ejemplo Halloween. Halloween perfectamente pudo haber estado en la tónica de... primero que nada, convengamos en que yo creo que Aisillo y Kyoto son las que más se mueven en la tónica como de exacerbación, ¿cachai? La menos íntima. Y yo creo que Halloween es una letra que, siguiendo ese contexto lírico, se pudo haber hecho de esa forma. Paniche usando una batería más presente también. Y bueno, yo creo que todo el disco en realidad se puede haber hecho así, si es que yo lo hubiese querido. Y entiendo por qué no lo hacen. Y entiendo también que desde ahí viene esa hambre de interpretación por poner las cosas en su lugar. Porque Halloween igual es una letra que tiene un doble sentido interesante y que igual es tan fácil de captar que pues, puede parecer un poco lúdico, pero que al mismo tiempo el que ella te lo presente como algo tan oscuro, eh, eximido de exacerbaciones que realmente te inviten a pensarlo como una talla, así, porque claro, ella habla de que imaginemos que podemos hacer lo que se nos antoje. Pon el ejemplo de Halloween porque culturalmente un ejemplo es una situación donde te disfrazáis. Pero no tiene por qué ser necesariamente así. O sea, no tiene por qué haber sido necesariamente Halloween, ¿cachai? Una cuestión conocida universalmente y no tiene por qué haberlo expresado así líricamente de forma tan lógica si en términos de interpretación busca otra cosa. Pero yo creo que eso termina congeniando bien en todo lo que tiene que ver con ternura, inocencia y sobre todo introspección. Introspección y la... Esto no es psicodelia este disco, pero lo que tiene que ver con el lado más ambient, muchas veces responde a cierto desorden suave que responde a la niñez, sí o sí. Entonces, que te vaya hable en temas serios, ¿cachai? Que tienen que ver con relaciones de pareja adulta, a partir de una analogía con Halloween, creo que también responde un poco a eso. No sé si es ella tratando de buscar ternura, pero sí es como una piscina de la niñez, o de, no sé si de la niñez, pero de un intento de vuelta a cierta etapa, cierta etapa donde no es necesario estructurarse tanto. A pesar de que lo está haciendo con una canción y un disco como súper sofisticado en prácticamente casi todo lo que propone. ¿Te voy a decir algo? No, que eso que al final según yo, o sea, ya lo dije, pero es como para repetir lo que yo siento que al final yo encuentro que el punto de encuentro de la Phoebe Bridgers y el que más como conmueve
el de la letra, y además con su voz, que su voz igual es como súper tierna, es como suave, es dulce, pero de repente igual se puede como, no sé, como dije que en algo una audiencia se puede gritar, o que igual hasta uno podría decir que en Tokio en el coro grita, por decirlo así, o que canta muy fuerte. Claro. Pero no sé, que según yo también la Phoebe Bridgers y por lo que uno ve por la por las letras, de repente al final la música yo creo que es más como un ambiente por el que se desarrolla y crea toda esta imaginaria y te envuelve, no sé, uno podría decir, no sé, Bob Dylan cuando era folk, que uno dice como, ya que uno lo puede encontrar ya algún acorde que haya hecho entretenido, pero más allá no tiene más trasfondo que eso. Pero al final son las letras los que te engancha, por decirlo así. Sí, concuerdo porque, claro, igual sería como para tú hablar de poca sofisticación en la parte instrumental de Bob Dylan. Como también sería irresponsable hablar de poca sofisticación aquí. Uh-huh. Y, y creo que sí, pues igual es como un debate clásico y bien peludo de resolver el que tiene que ver con confrontar ideas de, o sea, calidad lírica por sobre calidad musical, pero concuerdo con lo que tú decís, ¿cachai? Entiendo que no sea tan propositivo, entiendo que a veces incluso sea un poco flojo, incluso en estructura melódica, fuera de lo que esté sonando en instrumentos, y eso responde a que tenía una letra de excelente calidad, pues, ¿cachai? Como el hip hop de repente, hay veces que se deja de lado eh, para explorar tremendas capacidades líricas. Y es un poco lo que pasa como a la mitad. A la mitad, igual si uno busca como el lado platónico del pop, que es algo que a mí igual me interesa, porque siento que en los derivados del pop es muy, no sé si es fácil, pero es rico y es muy a la mano encontrarse con situaciones en las que es platónica la forma en la que se desenvuelve. Como que se siente rico, eh, se siente, hay como un cierto grado de perfección, de idealización. Creo que pasa con un montón, sobre todo cuando el pop intenta ser lo más diminutivo posible, ¿cachai? Yo siento que el primer disco de Weezer cumple con eso, siento que el disco blanco de los Beatles cumple con eso, el Pet Sounds de los Beach Boys, como, a pesar de que es igual un poco más cabezón, bueno, igual que el disco blanco. Y hay discos de pop que no necesariamente invitan a ese sentido platónico. Y este yo creo que lo que tiene que ver con la primera mitad está cargado para allá, por lo menos hasta Chinese Satellite. Eh, apunta un poco a eso, hay canciones que son súper ricas de escuchar y que responden a códigos que en general son como para enganchar. Po. Kyoto, bueno, yo creo que tú concordáis, bueno, son es como de la más oreja y es la más arreglada también, como que hay una batería más presente, están esos Ay, arreglos de contramelodía con viento. ¿Qué cosa? no, no, iba a decir justo eso mismo. Claro, pues, y hay otras que, bueno, un contexto sin sobrarse, melómano, responden y cumplen bien con los códigos que uno está esperando, pues, como la primera, fuera de la introducción, el Garden Song. eh, yo sí considero que hay un desempeño instrumental considerable y una letra bonita, porque ¿cachai? Que nuevamente ahí juega con corteza versus el fondo de la intimidad, porque son deseos versus realidades, donde un poco ese versus da un poquito lo mismo. Uh-huh. Porque al final lo que predomina es el deseo. Y ese puede existir en un lado como puede existir en el otro. Eh, Uh-huh. y habrá lugares donde funciona mejor que el otro también. Yo creo que eso es como una de las lecciones de este disco. Hay sentimientos que impulsan a desear cosas que no necesariamente deberían funcionar bien en la práctica. O no tendrían por qué, por lo menos. Eh, Sin embargo, son más o menos ricos en su contexto de intimidad, como de insomnio, de introspección por sobre todas las cosas. Y, y a partir de eso, claro, hay como una sensación platónica en la lírica
de imaginar, independiente de la capacidad de aterrizar las cosas, que yo creo que muchas veces invita a que así sea posible, pues, con Gardenson. Incluso en I Know the End, Ujú. con Exilio. Pero no tiene por qué ser así tampoco. Creo que eso apunta un poco en la calle. No, no sé qué opinas tú como en general el aspecto lírico. O sea, yo creo que la Phoebe es más que nada entre basarse, que a mí me encanta esta combinación como entre, como decís tú, como en esta cuestión como de imaginarse, como de los sueños, cosas como de repente están más como fantásticas, por decirlo así, que incluye, hasta cosas súper cotidianas, donde tiene letras así hablando de como eh, voy, a estar, eh, voy a estar mirando el celular en 80 años y me voy a dar cuenta de mi vida o cosas así como esas cuestiones, y que siento que al final llegan a ser mucho más personales con imágenes así súper simples. Entonces yo siento que la Phoebe Bridgers se construye mucho a través de eso, de como un choque así como casi como de realismo mágico, y que le da este toque como de inocencia para de repente tocar temas que son súper dolorosos y súper como personales, onda, no sé, en Punisher, que es una canción que ella escribió sobre, si no me equivoco, del Elliot Smith, no estoy segura, a ver, lo voy a buscar rápido. Dale. Pero Sí, del Elliot, dale como. Ya, dale. porque era como una canción dedicada a su ídolo que murió y que es súper, súper personal. Y a la vez uno podría decir hasta, pucha, hasta una canción así como, perfectamente lo podría interpretar hasta una canción de amor y todo. Y de repente siento que esas son como las, no sé si trampitas, que, no sé si llamarlo así, pero esas son como las cositas chicas, como los plot twists que tienen, están dentro de estos álbumes, este álbum, que lo hace como súper interesante. O no sé, por ejemplo, en Savior Complex, que es de las más como que de repente a mí me chocaron más, que en sí uno dice como, pucha, la letra igual de repente entre todas es como de las más simples, de las más como minimalistas, pero que de repente uno empieza a cachar el contexto, ver cómo la Phoebe Bridgers habla de eso, o hasta uno mismo le puede dar como su propio contexto, y que transforman completamente las canciones y que uno queda como para atrás y dice, oh, esta weá es como buena, como que tiene todo este contexto y lo hizo mil veces más bacán de lo que realmente es. Sí, pues. Y que hay una dualidad importante, yo creo, entre onírico y eh, aterrizado. Uh-huh. Y yo, la verdad de las cosas es que creo que nunca dejé de responder a lo onírico. En I Know the End, ella acude a patrones líricos que en otros contextos se considerarían como, o incluso en este mismo contexto, en verdad, se considerarían medio mudanos, pues, ¿cachai? Como, man, I hate this part of Texas. Que había un video en Genius donde ella explicaba que no tenía más vueltas que eso, ¿cachai? Onda, era a partir de eso, que estaba en tour y le cargaba a Texas. Pero claro, pues eso tiene mil vueltas de tuerca, una canción que está dedicada al ex Pololo, que era su baterista. Uh-huh. Y ella habla de lo que significa terminar de girar versus, o sea, bueno, las ganas de terminar de girar cuando uno está en eso, versus después las ganas de no estar en la casa cuando termina. Y esas cosas que dije recién son reales, pues. No así lo que ella invita a ver, porque es la parte más de. Que es la parte estrictamente sentimental desde la sensibilidad. Y muchas veces onírica, incluso de adrede, como que ella misma acude a eso de forma explícita. Sobre todo en esta última canción, que yo creo que es como, no sé si es un buen resumen, pero es como una buena pera gigante así de los conceptos que quería plantear
Están, como bien decís tú, esos gritos grandes. Hay un momento donde la batería hace una presencia como real. Como también hay momentos más ambient que vienen acompañados de hecho, hay algunas contradicciones, como que no vienen acompañados de la letra que uno esperaría siguiendo ese código. Ujú, Entonces, tipo, yo en esa canción yo creo que es un excelente ejemplo porque habla de la realidad, pone ejemplos. Habla de lo blanca que se siente ella por ser capaz de disfrutar ciertos estilos de música. ¿Cachai? ujú, Son cosas específicas y son cosas que no tienen mucho que ver necesariamente con cómo te sentís de forma tremendamente, o sea, de forma altamente introspectiva, porque son cosas que están más a la vista. Pero ujú, creo que siempre, como bien decís tú, hay dobles lecturas y hay vueltas de tuerca que en otras canciones son más explícitas y, o sea, son más notorias si es que uno quiere que sean notorias. Pero uno puede optar por una versión realista que, claro, de repente es más difícil tomarla porque la letra apunta a un lado onírico. Pero, pero que existe la dualidad, existe, pues. Y es la gran gracia de esta cuestión, pues. Creo yo, por lo menos en lo que tiene que ver con apartado, con apartado lírico. Siento que la música no siempre le hace justicia ni al apartado lírico ni al apartado melódico. En verdad siento que hay canciones donde se tropieza y también hago media culpa, ¿cachai? Porque yo mencioné que me gusta encontrar lo platónico en los derivados del pop, me gusta encontrar esa fibra donde de repente siento que lo voy a disfrutar como que fuese comida, sin pensar nada más, ¿cachai? Cuando también hay pop que es más cabezón y se tiene que disfrutar a partir de eso, cabezón, o sea, piolita, ¿cachai? Un poquito nomás que hay que esforzarse. Y aquí de repente no sentía si yo tenía que clavar más la oreja o si realmente la canción en sí se está tropezando un poco. Y en ese sentido, claro, como que encuentro los ripios y en ese sentido también encuentro que hay cierta inconsistencia un poco, no es cobarde la palabra, pero sí un poco como con falta de atrevimiento realmente de decidirse por qué camino va a optar, sobre todo cuando uno escucha el disco como corresponde, pues con las canciones en orden y se da cuenta de que hay ciertos sectores donde hay una fibra cargada que invita al oyente a detener al artista de cierta manera, y después hay otros donde no, entonces se hace un poco esquizofrénico, se hace un poco indeciso, y eso es los principales problemas que yo tengo con el disco. O sea, no sé si en ujú, verdad prefiero que Aisillo esté casi al final, o hubiese preferido que esté al principio, o si hubiese estado al principio, se me haría lógico con el contexto de las otras canciones, pero el que esté casi al final siento que es como una forma de enganchar a volver a un público que busca un pop más de corteza, después de haber pasado por un periodo como súper ambient y sin ninguna búsqueda de enganche con el auditor. ujú, Y indeciso también porque hay de repente simplicidades que creo que la última canción un poco las contradice. Entonces, un poco en esa encrucijada estoy yo y me podría dar lo mismo, pero lo comparo con el primer disco, que está tan bien enfocado, y ni siquiera voy a hablar de las letras, sino que un concepto musical, en seguir una línea, que yo tampoco estoy hablando de que tenga que ser monótono o algo para que sea bueno, pero creo que realmente se nota en exceso cuando hay una falta de foco. Y creo que aquí, no sé si es un exceso, pero sí hay una falta de foco considerable. Y es una pena en realidad porque sería interesante verla a ella no agarrando ni una ala ni la otra, sino que un poco forjando un sonido único. Quizá el disco siguiente, una vez que salga, si es que ella opta por no sé, pues, pasarse 100% al ambiente, este disco pasa la historia como uno de transición, pero no sé si es una transición realmente de intersección de géneros más que antes un collage de sensibilidades. Algunas sensibilidades un poco más bruscas, otras sensibilidades un poquito más ambientales. Pero en canciones diferentes y donde se marca a sí mismo la diferencia. No sé si tú, no sé si tú, concordáis o si sentiste eso. mm,
O sea, mira, o sea, primero que nada, la música es subjetiva, o sea, el gusto musical. Sí, Entonces, pucha, tampoco al final del día uno puede decir, puta, el disco culiao fome o no sé, o como dijiste tú, que tú lo encontrás como medio inconsistente en el sentido como sónico que tiene. claro. Pero pucha, yo tal vez hasta que a mí me pasa muchas veces con discos que de repente escucho mucho y que le doy hartas vueltas y que le escucho hasta el sonido así como de atrás que oí sin querer de repente. Pero a todos les pasa con los discos que les gusta mucho. Entonces, no sé, para mí es un disco que sónicamente igual encuentro que tiene ese sentido como de que sónicamente está bien compuesto porque yo lo veo así como una pendiente. Y que de Perfecto. repente ya comienza con primero está el intro, el menú DVD, que igual encuentro ingenioso como intro, el nombre como eso. Sí, sí, funciona muy bien. El Garden Song, que igual uno dice que ya es como más ambiental. Y está el Kioto, perdón. Y después se va como viendo a ser más íntimo, más íntimo, más íntimo, más íntimo. Y Y se después, interrumpe solo con I See You. Se no, interrumpe solo. porque es I See You y después viene Graceland 2, que igual creo que se desvincula como instrumentalmente de las otras, porque esta igual tiene como un sonido como mucho más folk, tiene hasta como una flauta, unos violines, que me acuerda mucho como a la Kate Bush, ese sonido. Yeah. Y después termina con I Know the End. Entonces igual siento que de repente es como un viaje, por decirlo así, que sónicamente puede acompañar el sentido que en un sentido mucho más personal, porque como decís tú, de repente uno sí, pensándolo de una forma como de calidad y como de consistencia, sí, uno lo puede encontrar más inconsistente. Pero de repente yo lo veo con el sentido eh, de querer hacer un disco que de repente es más una autografía que como un disco que busca ser como el mejor disco del año de repente, aunque haya terminado siendo así, por ejemplo, para mí o para muchos críticos, así como... Sí, hay hartos La verdad que no he lo visto consideran. muchas listas del año pasado, pero por lo que contáis, que igual mucha gente ha dicho así. Yo realmente siento que la Phoebe Bridgers nunca tuvo como intención de hacer como un disco así como que la rompiera, que estuviera, no sé, al nivel como de que fuera como visto como el mejor disco del año ni nada. Yo creo que simplemente es un disco que la satisfaciera así como personalmente, como artista, que líricamente tal vez pudo haber sido como un poco más desafioso que el anterior, y en ese sería Yo, como su yo desafío. encuentro que en todo caso es más ambicioso líricamente que el anterior. Sí, por eso voy. Y de repente era su ambición como artista eso, entonces, obviamente, como decís tú críticamente, tal vez tú puedes decir, oh, si acá se cae un poco, o acá como que es inconsistente que esta canción vaya y esta después. Pero yo siento que, y por lo que he visto de repente en entrevistas de ellos, yo lo veo más como un disco que tiene un propósito mucho más personal que de calidad. Entonces de repente esas Entiendo. fallas que de repente uno dice, como las que dijiste tú, o que de repente puede caer mucho como en que, no sé, por ejemplo, igual hay ciertas canciones como que las que están más en el medio, no sé, como Chinese Satellite, Moonsong, que de repente igual pueden ser un poquito como monótonas, pero de repente tiene que ver con que líricamente están más entrelazadas y que hacen una historia en ese sentido. Claro, pues. Sí, pues es que ahí también hay un desafío. Yo entiendo los artistas cuando pretenden eso y no pretenden nada más. O sea, plantémoslo así, respóndeme. ¿Cuál es el disco más personal de Kendrick Lamar? You know. El pimp. Según yo, el Dam como personal de él, porque el Pimp de Ah, Lil Kitty responde como a la historia de los afroamericanos en general en no, Gringolandia. sí, porque, no, sí, sí, igual tenés razón, porque, o sea, que sorry que Sí, sí.
No, pero Es que como que me perdí ahí un poquito, pero ahora me conseguí. Sí, pues porque al final onda, yo me acuerdo igual cuando salió el Damp, que todos están como, no, que se cayó y no sé qué cuestión. Y que pero pues, era él, ¿cachai? Que pues, está en su derecho a agarrar un par de beats básicos y hacer la misma música que hace Drake, pero contando su vida personal. sí, Igual pues, el loco se había despachado dos de los mejores discos de la ujú. década, yo creo que uno de ellos de la historia de la música, y puede hacer lo que se le antoje, como cualquier otro artista, en verdad. No, porque eso, o sea, como decís tú, que el Supreme Powerfly, yo creo que igual de repente tiene metido algunas cosas personales en el Mad City también. Sí, es cierto. Y de repente igual, no sé, por ejemplo, mete, no sé, en el Supreme Powerfly mete como el tema de la mamá, de repente, cosas así. Pero al final igual siento que tiene que ver con un contexto histórico y que representa así como un colectivo. Y no sé, así estrictamente una canción así como de amor, así como yo no creo que la haya hecho hasta el Dam, así. Claro, pues yo creo que el Dame es el más ahí, donde todo lo que tiene que ver con su vida personal, está el tema racial, obviamente, está el tema político, está Trump, ¿cachai? Yo creo que Twin Butterfly es un disco que responde a Obama, Ujú. y Dame es un disco que responde a Trump. Y esas cuestiones se ven, pero entiendo que este gallo haya decidido, porque se nota, enfocarse en un plano lírico, que de repente siento que la gente injustamente no se dedica tanto tiempo a apreciar. Ujú. Que igual es un disco que está como medio oscurecido por los dos anteriores. Y en ese sentido, claro, yo creo que como obra, el primer disco de Phoebe Bridgers puede ser que, o sea, el tiempo lo dirá en verdad, pero aplica un poco así aquí. Yo creo que este disco igual, esa inconsistencia parten a partir de una ambición, que lo encuentro súper sana e interesante. Y yo, de hecho, no creo que falle así como para determinar que esta cuestión sea mala, pero entiendo por qué, ¿cachai? Concurso mucho con lo que tú decís de... hay artistas que les interesa eso, explorar el lado lírico y bueno, tendrán una base instrumental como de fábrica, así, ¿no? Un par de acordes, como sonando piolita, y lo que salga con eso. Eh, que claro, ahí como que me llama la atención que no apliquen todas las canciones, o que haya elegido como ciertas sonoridades más rimbombantes en algunos momentos y en otros no, y al mismo tiempo como que no sé si está hecho de adrede, pero o sea, sí, yo creo que hay momentos donde lo más lógico sería que esté hecho de adrede. En Odiena, I See You, Halloween, que es una buena vuelta de tuerca, Gardenson, Kyoto, Gardenson y Punisher también creo que comparten mucho esta cuestión, y esas son derechamente canciones tremendamente buenas, y por donde las mirí, Chinese Satellite también. Ahí los puntos flacos yo creo que son Moon Song, Savior Complex, también la pondría ahí. Pero claro, Savior Complex es una canción un poquito más de bilucha, pero con la cinta de letra, po. Entonces, hago ahí hay como discordancia, o sea, no son discordancias en verdad, porque nosotros lo vemos como auditores, pero hay distintos motivos y búsquedas que se grafican. Y, y bueno, al final es lo que termina creando ese paradigma. Eh, Ahora en estricto rigor yo también no me estoy lavando las manos, pero es que a medida que voy meditando mis palabras, creo que aplica, sí. Mirándolo desde afuera, es un discazo. Es un discazo y yo creo que igual le hace la pelea el primero. Creo que el primero es más ordenado objetivamente y es más enfocado también, pero pues eso necesariamente lo hace mejor. Porque aquí esa ambición funciona bien dentro de todo. Y, y es tranquilo. Un disco que yo creo que responde a ciertos códigos art de la música, pero no lo exacerba porque no tiene por qué. Y así mismo puede ser un poco decepcionante para la gente que busque eso porque vio que en el video de Fantano el weón está vestido con la camisa amarilla y cree que va a encontrar como ambición a partir de eso. Pero la mina se revuelca en sus parámetros, que yo creo que ella define en su total libertad, no es que sea un tema de capacidades, y,
Y con eso despachan lo que despachan. Y la raja. El que sale la raja, sale la raja. Sí, no, yo encuentro que es buenazo, la verdad. Pero claro, tengo esas discrepancias y ¿qué me voy a decir? Y nada, pues eso, en verdad no voy a decir nada más. Se encuentra que Pero, está súper bien. ¿qué cosa? No, eso, como al final igual verle... Como que al final del día no tampoco nos tienen que gustar todos los discos porque el weón... No sé, como ya el típico que llega a ser como meme de esto del Fantano, así como más o menos de que no, Sí, al Fantano no le gustó este disco, entonces a mí no me puede gustar, o a Fantano le gustó este disco, entonces a mí me tiene que gustar. Y eso, según yo, tiene que ver más como también con la apreciación de cada uno que le da o el enfoque que uno de repente le gusta más a la música, o sea, no sé, yo en el sentido de progresiones y esas cuestiones, yo de verdad no soy muy experta, pero de repente a mí igual me llama mucho más la atención, por ejemplo, el tema lírico o el tema de contexto, como, no sé, del contexto en que hicieron el álbum, que escribieron las letras, que se grabó históricamente también, donde cabe. Entonces eso, cada uno de repente tiene sus prioridades en la calidad de la música, cada uno tiene sus gustos, onda perfectamente, aunque nosotros igual podemos discutir de este disco, como lo hicimos con el de la Charlie, con los Beatles, igual hay mucha música que a mí me encanta y que tal vez tú encontré mala y que a ti te encanta y que yo también la encuentre mala, ¿cachai? O si no, al final que fuimos a escuchar claro. música, si a todos nos gusta lo mismo. Sí, o sea, yo de repente me molesta el concepto de osmosis cultural, pero siento que se da por algo. Y, y cuando el agua se inclina hacia un lado también es porque es llamativo. Si, por ejemplo, en el apartado lírico yo creo que esto es impecable. Y lo que es impecable. Uh-huh. En ese sentido sí, pues, hay un montón de letras que son ricas de disfrutar. Pero claro, en contexto también es rico saber que es un disco un poco más náufrago que uno puede buscar de Chamber Pop, eh, porque no está tratando de romper la pared, porque está jugando en su cancha y a la vez tratando de desempeñar así al máximo posible la lírica con canciones con letras que no necesariamente son largas, en el sentido que sean como estas palabras distintas, digámoslo así. Y eso habla de una tremenda capacidad de síntesis que tiene ella como letrista. Y bueno, ahí deriva en lo que le diga. Y es rico ver que tienes un momento donde despliega el lado más derechamente como artístico, donde todo funciona súper bien. Que en Uh-huh. términos como de canciones estas así, de verdad propositivas, yo creo que sí o sí hay que destacar la última y la verdad que creo que Garden Song y Punisher también. Oye, en canciones como que, comillas, cumplen y son la raja, sí, yo creo todo. De lado que hemos comentado Halloween también, eh, apunta en ese lado. Y claro, referente a lo que si tuve el contexto, yo creo que por lo menos lo que tiene que ver fuera un plano social, porque bueno, este disco como que socialmente no responde a muchos códigos, igual está bien, o sea, no está ni bien ni mal. Eh, si bien no es así, no tiene por qué serlo. Para mí que en verdad este disco es como que le hubiesen metido una sonda supositoria con una cámara para escanear el alma y he salido de ahí, ¿cachai? Y eso puede salir en cualquier contexto. Por eso Sí, no existe una mirada feminista, pues, por ejemplo, ¿cachai? Porque no responde a esos contextos. Está pensado desde adentro. sí, Perdón, te interrumpí. o sea, no, o sea, yo como en el tema de contexto, yo lo pienso más en este tema, por ejemplo, eso de como, no sé, que es como lo que de repente porque a mí me gusta mucho el tema como del Twin Fantasy, que de Ya, repente así como que corresponde a cosas así súper como, tal vez no tenga ningún contexto político ni nada, pero corresponde a cosas modernas que de repente uno se puede relacionar más, por ejemplo. Eh, Ahora con el de la Phoebe Bridgers, que por ejemplo habla de que en el Moonsong que como que se ponen como a discutir sobre John Lennon, así como que es una cuestión que hasta nosotros le hemos hecho acá cuando, o sea,
tú más que nada con todos los capítulos que tuviste que haber hecho con los Beatles. A mí cuando me tocó con el White Album. Entonces son esas cosas que de repente son súper banales, o como lo que dijiste tú, que odio esa parte de Teja o la cuestión que son súper nada, uno podría decir, pero que al final de repente son lo que te hace conectar, porque es como, oh, a mí también me pasa esta cuestión, que es como súper nada, pero de repente te lleva como un plano como de entre conexión o entre como te invita como a confiar en esto y como llegar a la intimidad que de repente puede ser mucho más profundo en otras letras. Sí, y yo creo que por eso esa canción es tan grande. Porque de hecho hay una invitación explícita, decirlo así como If You Close Your Eyes, y ahí entra en el sector onírico. Y que no pasa en otras, pues ahí como que medio tenés que chutarlo. Pero sí, me entiendo dónde va, y claro que hay artistas que son más terrenales que la chucha y no están preocupados de hundirse en lo que piensan. Y está bien, o sea, insisto, no está ni bien ni mal y se entiende a partir de eso. Y es rica esa simbiosis que se está gaya para mezclar ambas cosas. Y claro, yo creo que no se está rompiendo la pared como lo vimos el año pasado, ¿cachai? Porque la Charlie rompió la pared de Liverpool. La pared conocida, los parámetros conocidos. Como cuando uno ya piensa en el desarrollo del género, que esto que hay cosas que hay críticos que le sacan el jugo a esa cuestión como que fuese lo más importante del mundo, como ya, ¿qué está aportando esto al género? Y algo que yo a veces no entiendo mucho porque géneros que tienen décadas y siguen saliendo joyas y no están aportando nada, pero cumplen con ser tremendos discos. No tampoco digo que este disco no aporte nada, yo creo que sí aporta una muy rica sofisticación pop y exacerbativa y muchas veces de ópera. Ópera en el sentido como de grandes construcciones con muchas secciones distintas. No voy a rebundar en cuáles son esas canciones. Y es súper inteligente también, a veces como la toma de decisiones que a mí por lo menos se me hace más o menos evidente. Ojalá no sea así para todos porque es rico ver cómo se expone, pues, cómo se expone esa simbiosis, esa interconexión lírica e instrumental. Muchas veces que derechamente la raja, y eso lo único que te deriva es los elementos que componen, independiente del género, independiente del contexto, el artista, el año, incluso el disco, es una buena canción. Y aquí hay, pues, ¿cachai? Hay discos perfectos y hay discos que no son perfectos, pues, donde habláramos, no sé, de Sigue Stardust, ¿cachai? Hay cero reclamos. Aquí hay algunos poquitos, pues. Pero el que es bueno, pues. Y bueno, yo creo que la gracia de hacer un podcast sobre un disco que huele tanto rato, tampoco es como llegar a una conclusión de como sí o no. Bueno, eso, tú lo cachai, pues en el cine pasa más seguido porque hay una cuestión como de plata entre medio, pues, esta weá vale la pena pagar la entrada, y eso, y las respuestas son sí y no, ¿cachai? Entonces eso como que elimina un poco la conversación, elimina leer una crítica sobre la película, elimina escuchar un podcast, como que todo se deriva a vale la pena pagar la entrada, y eso en el fondo es como preguntar, ya, ¿es buena la weá o no? En cierto sentido, que es rico que la música sea, comillas, gratis de escuchar, o por lo menos más barata que leer, o ir al teatro, o ir al cine. Y uno no se puede hacer un juicio con más libertad, o de hecho que no te importa, que estás escuchando un disco el que sea, que no te interesa, bueno, te va y no. No sé que le interese, claro, formarte una opinión, que yo creo que en discos como estos, que fueron lanzamientos importantes del año pasado, era importante hacerlo, y bueno, también es un gusto hablar contigo y comentar lo que a uno le pareció. Pero y eso, pues a mí por lo menos como que me da mucha esperanza de futuro. ¿Qué es lo que puede hacer? Me dan ganas de repasarlo, como que quiero que me guste más, porque veo los elementos por los cuales me podría gustar harto. Y como que medio eso por mi lado. No sé tú. O sea, yo creo que igual a través de lo que hemos hablado igual he podido como expresar porque me gusta el disco. Eso a mí como que siempre... Un disco bueno es como eso que de repente
son esas cosas de que cuando tú lo escuchas una primera vez que ya de repente no es el disco que te llama más la atención, como decís, de repente como por el tema del instrumental que de repente se puede caer un poquito, pero de repente después la volví a escuchar y encontré esta cosa nueva, después encontré esta otra cosa. Y son cosas como tan pequeñas que de repente te suben tanto como el gusto por esa música, por ese disco, por esa obra, que como que encuentro que esos son como los que más valiosos, los que más entretienen de repente escuchar y los que al final uno se lleva hasta un nivel personal, que por lo menos a mí me ha pasado con este disco. Y Claro, eso, y, o sea, repetir de nuevo que de verdad la lírica de este disco es es espectacular. impecable. Sí. Eh, es para darle volada, para hacerle interpretaciones, para como para tampoco, ¿no? Como en el que dijimos que de repente incluye cosas tan banales que te Y que, invitan mucho a eso que dije, como a analizar un poquito más allá. claro, pues, de hecho yo casi diría que es tan buena su capacidad para escribir que no necesariamente invita a análisis, porque las cosas están ahí, yo creo que están escritas como corresponden. No digo que hacer algo de forma relativamente explícita sea lo que corresponde, sino que me retracto esas palabras, pero hay una capacidad de síntesis que yo creo que hace fácil de entender. Esto va a sonar medio weón, pero incluso hace fácil de entender cuando uno de repente no domina tanto el inglés, como que se nota que es un disco asequible. Incluso para la gente que domina el inglés a medias y bueno, para la gente que lo domina de verdad, y bueno, si no voy a buscar las letras en internet, están todas traducidas. Mm. Y ahí te das cuenta, pues. Y sí, pues, a mí me pasa, pues, bueno, es que yo creo que igual en general los discos como para poder disfrutarlo, armarse un juicio, sí, hay que escucharlo varias veces. Y me pasaba que había veces que volvía a esto y ahí está, Punisher de Bridges y decía que esto era harto más inteligente de lo que pensé en algún momento. Habían como cosas que yo por lo menos interpretaba como decisiones, o sea, que la chuntaron, la chuntaron, la chuntaron, la chuntaron. Y es lo que lo hace la raja. Encuentro que es un buen paso para la doña Fif. Y ojalá siga desde ahí. También es rico que se sienta tan análogo. Obviamente está lleno de sintetizadores, pero la base no es esa. Como que es Ujú. muy de Fuse, es muy de guitarra, como saturada, pero bajito, ¿cachai? Como un poco como Wolf Alice en ese sentido. Para el estilo como de tono. Y insisto, pues son cosas ricas de escuchar. A mí creo que ni siquiera lidera con su voz, lidera con sus letras. Mm. Y es un tremendo mérito, po. Y claro, y eso que dije recién es dándole una forma súper reduccionista, pues, ya cuando consideráis la voz te vaya el porcino porque hay algunas canciones o algunos pasajes donde se sacan los zapatos. Es es buena la tontera, he de decirlo. Yo pensé que iba a ser más duro con tu crítica. Pero que no es una crítica tampoco, sí, yo creo que estas cuestiones son... Y por eso me gusta este formato, como de estar horas así hablando de un solo disco, que pensarlo. ¿Cachai? Yo no sé si hayan obras de arte que estoy hablando de cualquier tipo de obra de arte que sean así malas, objetivamente, como tampoco creo que hayan algunas que sean así buenas, buenas y, sí, y nada más, y fin de la conversación. Esa weá es fome, po, No, sí, po. ¿cachai? Y, y claro, insisto, en algún momento llegué a decir, donde están poniendo mucho color, cuando veía que lo ponían en un montón de ranking, eh, insisto, para el peso de algunos lanzamientos del año pasado, pero y creo que hay que entenderlo en su mundo y también el disco que se encoge de repente un poco cuando uno lo compara con otros lanzamientos, pero esas son cosas externas y esas son cosas que hace uno también. Sí, Sí, po. si uno conociese toda la música del mundo, puta, quizás este sería el disco número 500.000 entre los mejores, pues, pero uno maneja lo que maneja Ujú. y a base de eso elige dónde ponerlo. Sí, pues al final
siempre estamos comparando todo, entonces tampoco es difícil de repente no hacer eso, como pensarlo así como... Claro, que yo creo que igual corresponde por lo menos dos, el desarrollo del género y el desarrollo del artista. Ujú, Pero al mismo tiempo tampoco ahí es necesario ser lapidario. Quizás yo lo fui un poquito al principio al compararlo con el primer disco, que yo creo que era algo que había que hacer. Pero las diferencias están, claro. Habrá un carácter distinto de calidad, no sé. O sea, sí, pero no sé cuál es el que sacaría la ventaja ahí. Y, pero lo importante creo que era manifestar, manifestar esas ideas. O sea, darlas a entender más que sacar un juicio a partir de eso. Sí. Tampoco creo que vamos a querer algo en tan burdo como ponerle una nota del ujú. 1 al 10. Que es como lo típico que se hace, no sé, con 5 estrellas como en Rate Your Music. Ay, sí. O por ejemplo también en el... Igual me da risa como en el cine de repente el IMDb, que es como el más... Sí, pues. No, y Rotten Tomatoes es peor porque es binario. Es Rotten y Fresh y la gente y toma la decisión muy rápido. Entonces, yo Sí, no quiero eso, ¿cachai? No quiero. Porque para eso ni hago esto, ¿cachai? Subo una historia en Instagram diciendo este disco es bueno. No es necesario grabar horas tratando de desmembrar el Punisher. Y las cosas son para discutirlas, excepto el pasismo. Cosas que hay que combatirlas. Pero de hecho, ¿quería agregar algo más? no, o sea, más que nada que siempre se agradece cuando me invitan y de verdad lo disfruto mucho. Ojalá ahora el 2021 de repente con más discos, no sé, quién sabe qué va a pasar este año con la Es música. que sí, porque no sabe qué va a salir. ¿Te imaginas que Entonces, sale el de Kendrick Lamar este año? Oh, esa weá, más allá de ser bueno o malo, va a ser tema de conversación. Y eso me gusta. Me también gusta cuando hay tema de conversación. no sé, los otros discos, o sea, yo no sé si es que hasta qué momento vayan a salir. El de la Lord También lo tiene pendiente, pero hace rato. y el, o sea, igual el Frank Ocean también, que a mí me encanta. Si saca algo este año, aunque sea una Pero canción, él se supone que va a sacar algo, porque lo otro entiendo que sí. no sé. No, pero es que Frank Ocean es muy como de, o sea, piensa que él tiene dos álbumes así como, o sea, tiene mixtapes y todo entre medio, tiene algunas canciones sueltas, pero concretamente álbumes tiene dos. Y el segundo, yo me acuerdo cuando lo sacó y fue de un día para otro, dijo, voy a Sí. sacar este álbum. Y nadie está viendo nada. Entonces, ¿quién sabe? Y hay gente que todavía lo tira y en todo su derecho, para los mejores de la década. Sí, te juro, ese álbum me encanta. Sí, el otro día igual, ahora que estoy terminando mi etapa de niñez, por decirlo así, me puse a hacer como un recuento igual de esos, como de los álbumes que más me chocaron a través de estos años de mi vida. Y el Blonde del Frank Ocean está ahí en los top 5. Sí, bueno, y loco, onda, ni siquiera, eso ni siquiera hace oscurece Orange, No, es ni que siquiera, el Frank Ocean es, Cabo. sí, Es que sí, pues no sé, fue tan. Porque claro, tú comentas eso, como, oh, me acuerdo cuando salió y al final resultó siendo sí, terriblemente histórico. Bueno, yo creo que no hay ninguna década que no haya sido fructífera. Bueno, ujú. quedan 9 años todavía para ver qué nos regala esta y no sé, hay cosas de las que yo estoy súper agradecido. Lo de Fiona Apple a mí me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. No sé si hay tanto aporte, pero un disco perfecto, donde todo funciona. O sea, yo creo que históricamente es un disco que hace tanto sentido que es como... Claro, sí, todo el rato y me voy yo como para desarrollo del género. mm, No así, la damisela inglesa, Charlie XCX, que aparte de ser un disco perfecto, está rompiendo paredes, formas de hacer pop.
también canalizadas, porque salió harto glitch como muy interesante, pues salió el Food House, bueno, el mismo Tree of Clues, como que abrió muchas puertas, porque puso en la palestra a muchos artistas de los que participaban en los remixes, pues. Ujú. Y yo creo que igual esto en cierta medida va a ser una década para el glitchcore, que Sí, venía un poco como, no cojeando en calidad, pero medio cojeando como en encontrar un camino fijo. Yo creo que igual le quedan como 2 años para que la gente cache para dónde va la micro, pero sí, el solo hecho que hayan habido 2 discos de Iggy Cook, yo creo que a Sophie todavía le falta sacar un disco así como sólido, sólido. sí. El de Dorian Electra también fue muy buena y muy como asequible. Hannah Diamond yo creo que igual le falta todavía un poquitito enderezarse. Y bueno, el homónimo de Food House yo lo adoré. Y así cuánta cuestión más, pues. Sí. Género que Sí, por ejemplo en Chile todavía no se explora. Pero yo quiero ver cómo se va a desarrollar eso pienso que después. ahora con toda esta movida como entre tantos nombres que le han dado, la verdad. Eh, Sí, pues. el PC Music, el Hyperpop, ¿cuántos nombres? Pienso que hasta ya salieron los que dicen que no, que ya se vendieron, que ya no es lo mismo que antes. Entonces, igual dice mucho de cuánto ha avanzado este año. Y yo creo que le da para avanzar porque también he visto como gente haciendo sus predicciones que más o menos de acá a 5 años, que casi lo vamos a escuchar en la radio, sí. Pero si no sé si te acordás que a Charlie se referían a ella como pop futurista. Ujú. Y decía que chucha, como si no viniese siendo eso desde el pop 2 porque ya igual hay elementos de eso en el homónimo. Y para qué hablar del Brum Brum LP, que es eso. Es Ujú. glitchcore, puro y duro. Y claro, yo creo que PC Music en su momento parte como una respuesta sensible al dubstep, yo lo pondría así, no, no tengo pudor con decirlo. Y, y creo que al pop le ha costado encontrar como una inflexión ahí. De hecho, ni siquiera sé si los discos de Iggy Cook respondan tanto a eso. Ahora AJ igual Cook el anti-Skrillex. ¿Cómo? AJ Cook el anti-Skrillex. Con la música que sacó, o sea, en producción no, pero en música propia sí, pues. No, yo digo así como personaje, más que nada. Ah, claro. Bueno, Skrillex igual es el antipersonaje, o sea, se comunica por su música. No, no es como, no sé, Martin Garrix, como que no muestra las calugas, porque no tiene, ¿cachai? Como que hay una otra para un montón de DJs. Ah, ya, pues, eso todo, tío. Eso, audiencia. Vamos a sacar el recuento en algún momento con el Darío, cuando lo suelten de la universidad. Ya, qué bacán. Y eso, Transition. Did you like it? Did you hate it? Chuta, Toddy, ¿qué? For Bridgers, Forever. Ah, no caché la referencia.